Mi madre me prohibió entrar al cuarto del fondo, pero lo que encontré ahí adentro desenterró un secreto de generaciones. Hola, me llamo Alba, y hay historias que uno no planea contar, pero se quedan tan dentro del pecho, que en algún momento tienen que salir. Esta es una de ellas. Pero antes de empezar, cuéntenme en los comentarios desde donde me escuchan. Me encanta saber hacia dónde va mi historia. Recuerdo el vaho del café con leche de olla cada mañana. El aroma se mezclaba con el de las tortillas recién hechas, que mi madre, doña Marta, preparaba con una destreza casi mística. Pero, por muy hogareño que fuera el ambiente en nuestra casita de Coyoacán, había siempre una sombra, un rincón vetado, el cuarto del fondo. Desde que tengo memoria, ese cuarto fue un misterio. Mi madre lo mantenía cerrado con llave, una llave de hierro envejecido que guardaba en su delantal, siempre cerca de su corazón. Ahí no se entra, Alba, esas cosas viejas no te tocan, sentenciaba con su voz dura, cada vez que mis ojos de niña curiosa se posaban demasiado tiempo en la puerta de madera oscura. No era una orden, era una prohibición, una sentencia inquebrantable. El aire alrededor de esa habitación parecía más denso, cargado de un silencio que no se atrevía a romperse. A veces, por las noches, creía escuchar murmullos que venían de ahí, como si las cosas adentro tuvieran vida propia, o peor aún, como si los recuerdos se negaran a dormir. Mi padre, Julián, era un hombre tranquilo, de pocas palabras. Cuando le preguntaba sobre el cuarto, él solo suspiraba y miraba a mi madre con una expresión que yo no entendía entonces. ¿Era miedo, respeto, tristeza? Nunca lo supe. Se limitaba a decir, tu madre tiene sus razones, hija, déjalo así. Y yo, que siempre fui una niña obediente, lo dejaba así, pero la curiosidad, esa chispa que no se apaga, seguía encendida dentro de mí, creciendo con los años. El tiempo pasó, la casa envejecía junto con nosotros. Mi padre se fue antes de tiempo, dejándonos un vacío que ninguna palabra pudo llenar. Su muerte fue un eco, un recordatorio de las cosas no dichas, de los secretos que se llevan a la tumba. Y el cuarto del fondo, con su puerta cerrada, parecía gritar aún más fuerte su presencia ausente. Mi madre, con la partida de papá, se volvió aún más hermética. Sus arrugas se profundizaron, no solo por el tiempo, sino por el peso de algo que la oprimía, que la hacía más pequeña. Mis hermanos, que eran mayores, nunca parecieron darle tanta importancia a ese cuarto, o quizás, simplemente, aprendieron a vivir con el enigma, a aceptarlo como parte del mobiliario, de la vida, pero yo no. Yo sentía que ese lugar guardaba la clave de algo fundamental, algo que se nos escapaba, que nos hacía quienes éramos. Sin siquiera saberlo, era como si el pasado, encapsulado detrás de esa puerta, ejerciera una fuerza invisible sobre nuestro presente. Recuerdo una tarde de lluvia, de esas en las que el cielo llora a cántaros y el olor a tierra mojada lo inunda. Mi madre estaba enferma, con una fiebre alta que la mantenía postrada en la cama. Susurraba cosas, nombres que no reconocía, frases sueltas en un delirio febril. En uno de esos momentos de confusión, mientras le ponía paños de agua fría en la frente, sexta la llave, colgaba de un hilo alrededor de su cuello, reluciente contra su piel pálida. Era la misma llave, la que abría el cuarto del fondo. Mi corazón empezó a latir con una fuerza que me asustó. Una parte de mí gritaba que no, que respetara la voluntad de mi madre, que no invadiera ese espacio sagrado, pero la otra, la parte curiosa y rebelde que había crecido con los años, me empujaba. Era ahora o nunca. Con manos temblorosas, deslicé la llave de su cuello. Estaba tibia, como si absorbiera el calor de su cuerpo, o el de los secretos que guardaba. El metal se sentía pesado, no por su tamaño, sino por lo que representaba. Me levanté sigilosamente y caminé hacia la puerta. Cada paso era un eco en el silencio de la casa. La madera crujió bajo mis pies,
y cada crujido sonaba como una advertencia. Mis manos sudaban. Me costó encontrar el valor para introducir la llave en la cerradura. El mecanismo era antiguo, y el clic al abrirse resonó en mis oídos como un disparo, un sonido que había esperado toda mi vida. La habitación era oscura y fría, a pesar de ser de día. El aire estaba estancado, con ese olor a viejo, a papel amarillento, a tiempo detenido. Entré y el polvo, suspendido en los pocos rayos de luz que se colaban por una ventana cubierta de mugre, danzaba como fantasmas. Había muebles cubiertos, con sábanas blancas, como espectros, una silla de balancín inmóvil, una cómoda empolvada, un baúl grande en el centro. Mi mirada se fijó en el baúl. Sentía una fuerza inexplicable que me atraía hacia él. Mis dedos recorrieron la madera, gastada, sintiendo el relieve de los años. Respiré hondo y lo abrí. Lo primero que vi fue una pila de cartas atadas con una cinta de seda azul descolorida, cartas con una caligrafía elegante, distinta a la de mi padre o mi madre. La letra era fluida, inclinada, como un arroyo que fluye suavemente. La tinta, aunque desvanecida, aún era legible. Tomé una al azar. El membrete decía, Rancho La Esperanza, Jalisco, y la fecha me heló la sangre, 1935. Mi madre ni siquiera había nacido en 1935. ¿De quién eran esas cartas? ¿Y por qué estaban en el cuarto prohibido? Mi corazón latió con más fuerza, ahora no solo por la adrenalina, sino por una punzada de inquietud. La historia de ese cuarto no era solo la de mi madre, era algo mucho más antiguo. Dentro del baúl, además de las cartas, encontré un montón de fotografías antiguas, sepia, algunas con bordes rizados por el tiempo. Eran rostros desconocidos, pero había una en particular que me detuvo. En seco, era una mujer joven, de ojos grandes y cabello oscuro recogido, con una sonrisa que desprendía una dulzura inmensa. Lo que me impactó fue el increíble parecido con mi madre, Marta. No era idéntica, pero había algo en la forma de sus ojos, en el leve hoyuelo de su mejilla, que gritaba parentesco. Al dorso de la foto, con una letra que reconocí de las cartas, ponía, Elena, mi amada Elena, abril de 1937. Elena, el nombre resonó en mi mente. ¿Quién era Elena? ¿La hermana de mi madre? ¿Una tía abuela? Mi madre nunca habló de una Elena. Con mano temblorosa, empecé a leer las cartas, una por una, desatando la cinta azul con cuidado. Eran cartas de amor, cartas apasionadas, escritas por un hombre a esa tal Elena. Hablaban de un amor prohibido, de un rancho, de cosechas, de un hijo que venía en camino. Un hijo. A medida que leía, la historia se desvelaba ante mí, como un tapiz deshilachado que poco a poco recuperaba sus colores. Las cartas estaban firmadas por un tal Mateo. Se refería a Elena como mi luz, mi consuelo, la madre de mi esperanza. Describían un amor puro, pero marcado por la adversidad. Mencionaban la oposición de la familia de Elena, su linaje, su riqueza. Mateo era un peón del rancho, y ese amor era una afrenta para ellos. Un nudo se formó en mi garganta. Había algo más. Las últimas cartas se tornaban desesperadas, llenas de dolor. Una de ellas, fechada en noviembre de 1937, era particularmente desgarradora. Mateo escribía sobre una separación forzada, sobre Elena siendo llevada lejos, sobre un bebé, al que no le permitían ver. Han dicho que mi hijo no llevará mi apellido, que será criado como suyo, como un accidente que debe ser olvidado. Leía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi corazón se desgarra al pensar que nuestro pequeño crecerá sin conocer la verdad, sin saber que tiene un padre que lo amó desde antes de nacer. La última carta era un lamento, una despedida. Mateo prometía buscar a su hijo, sin importar lo que pasara. De repente,
Todo encajó con una fuerza abrumadora. Las palabras de mi madre, esas cosas viejas no te tocan. El silencio de mi padre, las prohibiciones sobre el cuarto. Mi madre nació en 1938. Si Elena dio a luz en 1937, ¿podría ser Elena la madre biológica de Marta, y Mateo su padre? La idea era tan descabellada, tan ajena a la narrativa que siempre había conocido, que mi mente se resistía a aceptarla. Mi madre, la mujer dura y reservada que me había criado, era hija de un amor prohibido, de un secreto ancestral. Revolví el baúl frenéticamente. Debía haber algo más, alguna prueba definitiva, y ahí, en el fondo, envuelto en un paño de lino, encontré un medallón. Era de plata, grabado con una E y una M entrelazadas. Lo abrí. Dentro, dos miniaturas, una foto diminuta de Mateo, con una mirada triste pero decidida, y al otro lado, una foto de un bebé con los mismos ojos que la Elena de la foto, y, curiosamente, los mismos ojos de mi madre de bebé. Las lágrimas brotaron sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla compleja de dolor, sorpresa y una extraña comprensión. Mi madre no era quien yo creía. Oh, más bien, su historia era mucho más profunda y trágica de lo que jamás imaginé. Ella no era la hija biológica de los que siempre consideramos mis abuelos. Era la hija de Elena y Mateo, un fruto de un amor apasionado y condenado, arrebatada de sus verdaderos padres para limpiar el honor de una familia. Por eso el cuarto, por eso el silencio, era el santuario de una verdad que mi madre no podía o no quería enfrentar. Me di cuenta de que mi abuela, la mujer que siempre fue distante y fría con mi madre, la había criado como suya, pero sin él amor que le hubiera dado una verdadera madre. Mi madre creció con una herida invisible, la de no pertenecer del todo, la de sentir que era una intrusa en su propia vida, y esa herida, ese abandono emocional, se había transmitido a mí, a nosotros. La frialdad de Marta no era inherente, era una coraza construida sobre un dolor inmenso, el dolor de un secreto que no le permitieron procesar. Con el medallón en la mano, sentí una punzada de compasión por mi madre. Qué vida tan solitaria debió haber tenido, cargando con una identidad que no era completamente suya, con un pasado borrado. La imagen de mi padre, Julián, apareció en mi mente. Él debió saberlo. Él debió ser el único confidente de Marta. Esa mirada que yo no entendía de niña, ese suspiro, era la comprensión de un dolor ajeno, el de la mujer que amaba, y su silencio no era indiferencia, era respeto, por el secreto de ella, el secreto de una vida marcada por la pérdida, por la negación de sus raíces. Volví al lado de mi madre. Marta seguía sumida en su fiebre, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. El medallón y las cartas aún estaban en el cuarto del fondo, esperándome, pero no podía mirar a mi madre de la misma manera. Cada línea de su rostro, cada gesto, cada arruga, adquiría un nuevo significado. Esa mujer, mi madre, no era solo mi madre, era la hija de Elena y Mateo, el fruto de un amor trágico, la niña arrebatada de sus padres biológicos. La tristeza que siempre había rodeado a Marta, la distancia emocional que siempre sentí entre nosotras, ahora tenía un nombre, una raíz. Era la soledad de una historia no contada, el peso de un origen negado. Me senté a su lado, observándola. Susurró algo ininteligible, y mi corazón se encogió. ¿Estaría soñando con Elena? ¿Con Mateo? ¿Estaría su subconsciente liberando los fantasmas que había mantenido encerrados por décadas? La revelación me golpeó con fuerza. La frialdad de mi abuela adoptiva hacia mi madre, que siempre me pareció inexplicable, de repente tenía sentido. No había amor maternal genuino, solo la carga de una obligación, la de criar a una niña que, para ellos,
Era un recordatorio incómodo de un escándalo familiar. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Mi madre se recuperó lentamente de la fiebre, pero yo seguía procesando lo que había descubierto. No podía simplemente preguntarle. ¿Cómo se le pregunta a una madre que ha guardado un secreto de esa magnitud toda su vida? ¿Cómo se le dice, sé que no eres la hija de quienes te criaron? La idea de confrontarla me aterraba. Temía su reacción, su ira, o peor aún, su profundo dolor. Quizás ese secreto era lo único que la mantenía en pie, lo que la definía. Incluso si la definía por su ausencia, decidí esperar el momento adecuado. Durante esas semanas, observé a mi madre con una nueva lente. Noté su nostalgia al mirar viejas fotografías, su evasión cuando alguien mencionaba el pasado remoto de la familia. Entendí por qué nunca le gustó hablar de su infancia, por qué siempre desestimaba mis preguntas sobre sus padres. Era porque no eran sus padres, al menos no en el sentido más profundo y biológico. El amor de mis abuelos maternos era una construcción social, no una conexión de sangre. Una tarde, mientras estábamos en la cocina, el mismo lugar donde yo había crecido bajo el aroma a café y tortilla, mi madre me pidió que le ayudara a buscar una vieja receta en un cuaderno olvidado. Buscando entre papeles, encontré un pequeño dibujo infantil. Era un dibujo de una casa, un rancho, con un sol enorme y unos pequeños monigotes que parecían una familia, y en la parte de atrás, con una letra infantil pero clara, la palabra esperanza, el mismo nombre del rancho de las cartas de Mateo. Mira, corazón dio un vuelco. Mi madre debió haberlo dibujado. Lo tomé en mis manos, mi pulso acelerado. Mamá, dije con la voz más tranquila que pude reunir, encontré esto. ¿De quién es? Ella se giró, y sus ojos se posaron en el dibujo. Su rostro, generalmente impasible, se contrajo en una emoción que rara vez le había visto, una mezcla de melancolía y sorpresa. Su mano se extendió lentamente y tomó el dibujo. Esto es muy viejo, susurró. Su mirada se perdió en el papel, como si estuviera viendo no solo el dibujo, sino todo un mundo de recuerdos detrás de él. ¿Qué es la esperanza, mamá?, pregunté suavemente, tratando de no sonar acusatoria, solo curiosa. Ella suspiró, un suspiro profundo que parecía venir de lo más hondo de su alma. Era un lugar, un rancho, donde nací, dijo, casi inaudible. Fue la primera vez que la escuchaba mencionar ese lugar. Fue la grieta en el muro que había construido a su alrededor. Me senté frente a ella, poniendo mis manos sobre las suyas. Mamá, empecé, y mi voz temblaba un poco. El otro día, cuando estuviste enferma, encontré la llave del cuarto. Del fondo, entré. Su cuerpo se tensó, su mirada se endureció de repente. El miedo y la ira, emociones tan familiares en ella, afloraron. Alba, ¿cómo te atreviste? Te lo prohibí. Ese lugar no te incumbe. Lo sé, mamá, respondí, mi voz ahora más firme. Pero no pude evitarlo. Necesitaba saber, y encontré cosas, cartas, fotos, un medallón. Saqué el medallón de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa, entre nosotras. El brillo de la plata contrastaba con la penumbra de la tarde. Ella miró el medallón, y vi un temblor en sus labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que jamás había visto en ella. Eran lágrimas silenciosas, amargas, que rodaban por sus mejillas marcadas. Rompió a llorar, un llanto contenido que la sacudía por dentro, un llanto de décadas. Nunca la había visto tan vulnerable. La abracé, y ella se aferró a mí como una niña perdida. Elena, Mateo, murmuró entre sollozos, eran mis padres, mis verdaderos padres. Me los quitaron, dijeron que era una vergüenza para la familia. Me trajeron aquí, y me hicieron olvidar. Me prohibieron hablar de ellos, me prohibieron sentir. Su voz se quebró, la abracé con más fuerza. Sentí el dolor de una vida de secretos, el peso de una verdad silenciada por el que dirán de una sociedad cruel. Le conté lo que había leído en las cartas,
como Mateo y Elena se amaban, como la buscó su padre, como ella era la prueba de ese amor. Mi madre me escuchó, con la cabeza apoyada en mi hombro, sollozando suavemente. No había enojo en ella, solo una tristeza profunda, una liberación. Era como si, al fin, pudiera respirar. Nunca me permitieron llorarlos, dijo en un hilo de voz. Siempre me dijeron que no eran nada, que yo era una hija sin padres, una donación de un pariente lejano, una mentira que tuve que vivir toda mi vida. La verdad se había desenterrado, y aunque era dolorosa, también era liberadora. Era la historia de mi madre, pero también era la historia de nosotros, de la cadena de dolor que se rompió ese día. Entendí por qué mi padre Julián había sido tan paciente, tan callado. Él no había juzgado a mi madre, solo la había amado, conociendo el peso de su pasado, respetando su herida. La noche cayó sobre la casa, y nos quedamos allí, sentadas en el silencio de la cocina, con el medallón de plata entre nosotras. La luz de la luna se filtraba por la ventana, bañando la escena con un brillo pálido. Mi madre, Marta, la mujer que siempre fue un enigma para mí, ahora se revelaba como un ser humano herido, con una historia tan desgarradora que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre nuestra familia. Ella continuó hablando, con la voz entrecortada, pero con una claridad que me sorprendió. Me contó que, a pesar de las prohibiciones, siempre supo, en lo más profundo de su ser, que había algo diferente en su origen. Había fragmentos de recuerdos, olores, sonidos lejanos de un rancho que no coincidían con la vida en la que creció. Cuando era niña, a veces me escapaba al cuarto del fondo, me confesó, con una sonrisa triste. Mi madre, la que me crió, la que tú conociste como tu abuela, guardaba allí algunas cosas de Elena, cosas que no pudo quemar o destruir del todo. Eran como pequeñas migajas de pan que me dejaba el destino para que algún día encontrara el camino de vuelta a mis orígenes. Marta me contó que, de niña, había encontrado algunas de esas cartas, pero no entendía el alcance de su significado. Solo eran palabras confusas, nombres extraños. Fue más tarde, ya de adulta, después de que sus padres adoptivos fallecieron, cuando se atrevió a revisar el baúl con más detenimiento. Cuando leí todo, cuando entendí la magnitud de la mentira, sentí que el suelo se abría bajo mis pies, dijo con la voz ahogada. Pero, ¿a quién le iba a contar? ¿Quién me iba a creer? Era una vergüenza para ellos, y yo era la prueba viviente de esa vergüenza. Por eso lo había guardado, por eso el cuarto había permanecido cerrado, un santuario de dolor y de verdades inconfesables. Por eso mi madre había construido esa fortaleza alrededor de su corazón, para protegerse de un mundo que le había negado su identidad, su amor, su familia. El amor por mi padre, Julián, fue su ancla. Él la aceptó tal como era, con sus silencios y sus sombras. Él fue su único confidente, el único que sabía el verdadero origen de su esposa, y su silencio, comprendí ahora, no era una carga, sino un acto de amor y lealtad inquebrantable. Él la protegió, permitiéndole mantener su secreto, su espacio para su dolor. Cuando naciste tú, Alba, mi madre me miró a los ojos, y por primera vez vi un brillo de ternura incondicional. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Quería darte todo el amor que a mí me negaron, pero la herida nunca sanó del todo, y tenía miedo de que, si hablaba de mis verdaderos padres, de Elena y Mateo, de alguna manera te contaminaría con esa tristeza, con esa historia que la sociedad consideraba vergonzosa. Mi corazón se apretó. Mi madre había vivido una vida de dualidades, una vida donde el amor y la vergüenza se entrelazaban en un nudo apretado. Ella había sacrificado su propia verdad por protegernos a nosotros, a sus hijos, del estigma de un pasado que no era nuestro, y yo, que siempre la vi como una mujer de hierro, ahora la veía como una guerrera solitaria,
luchando contra sus propios demonios internos. La mañana siguiente, mi madre me pidió que la ayudara a llevar el baúl del cuarto del fondo a la sala. No lo abrió, simplemente se sentó a su lado, lo acarició con la punta de los dedos, como si fuera un viejo amigo reencontrado. Había una paz en su rostro que nunca antes había visto. Era la paz de la aceptación, la paz de una verdad que, al fin, podía ser compartida. No hablamos más de Elena y Mateo en los días siguientes. No fue necesario, las palabras ya habían sido dichas, las lágrimas derramadas. El aire en la casa se sentía diferente, más ligero. La sombra del cuarto del fondo había desaparecido, se había transformado en un lugar de memoria, no de secreto. Mira, madre no cambió de la noche a la mañana. Por supuesto, las cicatrices de una vida entera no desaparecen con una sola revelación, pero algo sí cambió. Su mirada se volvió más suave, sus gestos menos rígidos. La vi sonreír con más frecuencia, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. Un día, mientras estábamos en el jardín, ella me tomó la mano. Gracias, hija, me dijo, gracias por no dejar que el secreto muriera conmigo. Y yo, por primera vez, sentí una conexión profunda con ella, una que trascendía los lazos de la sangre que yo conocía. Era una conexión de almas, de comprensión, de la verdad que nos había liberado a ambas. La historia de Elena y Mateo, ese amor prohibido que trajo a mi madre al mundo, ahora era parte de nuestra historia familiar, un legado de pasión, de pérdida y, en última instancia, de redención. Ese cuarto del fondo, con sus secretos y sus fantasmas, nos había revelado que la verdad, por dolorosa que sea, es el único camino hacia la sanación. Hay historias que dejan más preguntas que respuestas, pero si hay algo que aprendí, es que hablar, aunque duela, es a veces la única forma de sanar. Esta historia, la de mis antepasados, la de mi madre, me enseñó que los secretos familiares pueden ser cadenas invisibles que nos atan al pasado, pero también me mostró que, cuando se desentierran, esos secretos pueden transformarse en hilos que nos unen, que nos ayudan a comprender quiénes somos y de dónde venimos. Si esta historia tocó alguna parte de tu corazón, déjame un comentario, y si quieres seguir escuchando mis historias, puedes suscribirte al canal. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.